niños pueden pasar a sus respectivas aulas. Todos los chicos pueden pasar, por favor, a su aula. Gracias, hermanos. Gracias por conducirnos. ¿Su Dios es grande? No, yo creo que es chiquitillo. ¿Su Dios es grande? Ok. Amén. Nuestro Dios es grande. Él es todopoderoso. Damos la gloria y el honor a Él. Damos la bendición a Él. Muy bien. Vamos a entrar a un libro fascinante. Todos los libros de la Biblia son fascinantes. Eso es definitivo. Todos los libros de la palabra de Dios son increíblemente bellos. Y hay tantas enseñanzas ahí para nosotros. Tantas verdades. Como usted va a ver hoy. Y como digo, hoy nada más vamos a hacer un viaje, ¿verdad? Para ubicarnos propiamente dentro del libro. Vamos a orar primero para ponernos en las manos de Dios, para que el Señor nos abra el entendimiento, para que podamos escucharlo, ¿verdad? A través de mi persona, su siervo. Oremos. Dios, gracias damos en este instante por tus bendiciones, tu amor, tu misericordia. Yo te quiero, por favor, pedir que me utilices, Dios, como un canal, como un conducto por el cual tu palabra va a correr. Dios, no dejes que yo haga o hable o diga algo que no está de acuerdo contigo, que no va de acuerdo a la sana doctrina, que no está de acuerdo a tu plan, a tu propósito, a tu dirección, Señor. Danos la capacidad para entender tu palabra, danos la ayuda, Dios, que ocupamos. Danos la fuerza espiritual que necesitamos para poner en práctica, oh Dios, tu palabra, que podamos, Dios, conocerte, seguirte, servirte y ser transformados a la imagen de tu Hijo. Eso lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar sobre el libro de Esther. Esta serie la titulé Dios siempre trabaja aunque parezca que no. Dios siempre trabaja, aunque parezca que no. Y vamos a hacer, como dije, una introducción al libro de Esther. Hay tres libros que se ubican en el mismo periodo histórico. 3 libros. Esos libros son Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros van ahí, Esdras, Nehemías y Esther. Son libros que pertenecen al mismo tiempo, cuando Israel, por su pecado de rebelión, de idolatría, fue llevado al exilio, fue enviado al exilio, ¿ok? Hay 2 pasajes que quiero que leamos, no están en la pantalla, pero están en su Biblia. Quiero invitarle a segundo libro de Crónicas, por favor, para que usted vaya ahí. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, para explicar y poner una base de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar y propiamente del libro de Esther. Tengamos un contexto histórico del libro. Segundo de Crónicas, capítulo 36, dicen los versículos 15 y 16 así. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Recuerde que eso no está en la pantalla, ¿verdad? Está ahí en su Biblia, por aquello. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y aquí es donde viene el asunto, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio, burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Nosotros podemos pecar contra Dios y vacilar a Dios y brincarnos sus leyes y hacer lo que nos place. Y Dios va a seguir trabajando con nosotros y va a seguir trabajando, porque Dios es misericordioso, amplio en perdonar. Dios es bueno. Pero Dios tiene su límite. Y Dios cuando dice, hasta aquí, Dios viene advirtiendo, Dios les venía advirtiendo a Israel. Y ahí dice, por medio de sus mensajeros, los profetas, venían diciéndole, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. Eso no le agrada al Señor. Ese tipo de vida, esa conducta no está bien. Vea que si no se arrepienten, va a venir un tiempo en el cual va a haber reprensión y ya no va a haber remedio.
Pero seguían y seguían. Siempre en Segundo de Crónicas, el capítulo 36, vamos a leer los versículos 17 al 21, para que veamos este contexto de por qué fueron deportados, de por qué fueron llevados al cautiverio los israelitas. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, dice: por lo cual, recuerde que el versículo, lo que leímos anterior, dijo, y no hubo ya remedio. Entonces dice el 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Recordemos que después del reinado de Salomón, recuerden que el primer rey de Israel fue Saúl, luego el rey David y luego el rey Salomón. Mientras estaba reinando Salomón, hubo paz en todo Israel, pero por el pecado y la desviación del corazón de Salomón, Dios divide el reino. Dios divide el país en dos. Usted dice, ¿cómo es eso? Bueno, lo mismo que Corea. Corea es uno solo, pero hay Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? O sea, es lo mismo. ¿Okay? Entonces, en el caso de Israel se divide en dos. Tenemos el reino del norte, que estableció una capital que se llamaba Samaria, y un centro de adoración que estaba en el monte Gerizim. Ahí ellos iban a adorar. El reino del norte estuvo compuesto por 10 tribus. Recuerda que eran 12 tribus de Israel. 10 lo componen el reino del norte. La otra gente que quedó, las otras 2 tribus, componen el reino del sur, conocido así, el reino del sur. Su capital fue Jerusalén. Y su centro de adoración estuvo ahí mismo en Jerusalén, porque ahí estuvo el templo que hizo Salomón. Ahí se quedó el templo y ellos iban a adorar ahí. El norte iba al monte Gerizim y los demás al sur, hacia el templo que hizo Salomón. El norte fue conquistado por los asirios. Fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C. Según dicen los historiadores, aunque hay algunos que no concuerdan con eso, pero en realidad no tienen mucho fundamento, según los historiadores y estudiosos, dicen que el reino del norte, al fusionarse con los asirios, llegaron a perder su total identidad. Y casi no se ven. De hecho, usted no ve que el reino del norte regrese a la tierra. Es solo el reino del sur. Es la gente que estaba presa por Persia. ¿Cómo por Persia? Déjeme explicárselo. El reino del sur, el norte, fue conquistado por Asiria, 722 a.C. El sur fue dominado por Babilonia en el 586. Años antes había sido sitiado, pero hasta en el 586 Nabucodonosor entra y saquea, destruye toda la ciudad, ¿verdad? Dios había profetizado que si Israel no se volvía, y fue lo que leímos ahora en Crónicas, si Israel no se volvía de su pecado, sería llevada cautiva. Cosa que sucedió. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de Dios. Nosotros a veces vemos, de hecho esta semana volví a escuchar algo que la gente comúnmente dice: ¿por qué será que el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente al Dios del Nuevo Testamento? Es el mismo. Es el mismo. Nosotros no somos politeístas. No creemos en el Dios del Antiguo Testamento y en el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que tiene que entender que ese Dios se ha movido con el ser humano. Dios es el mismo, Él en su esencia, en su naturaleza es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pero el hombre no.
El hombre no, el ser humano anda escapándose, escabulléndose de Dios, escondiéndose, y Dios anda detrás del ser humano. Desde el jardín del Edén hasta nuestros días. Por eso tenemos, y esos estudios en el futuro, en nuestra iglesia, Dios primero, si me presta vida. Vamos a estudiar las dispensaciones, vamos a estudiar los pactos que Dios hace para poder entender la Biblia globalmente. Pero Dios estuvo trabajando de esa manera. Por unos 70 años los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Ahí estuvieron presos de ellos. Algunos llegaron a tener un poco más de libertades. Con el tiempo, Persia domina Babilonia. Y entonces los judíos ahora no es que son libres, pasan bajo el dominio, bajo el cautiverio de los persas. Qué interesante es la historia, porque la historia va de la mano con la Biblia. No hay nada, como usted va a ver ahorita, no hay nada al azar. Hay un Dios de la historia que está dominando todo. Entonces los judíos pasan ahora a otro cautiverio, el cautiverio de los persas. En el año 539, Ciro, rey de Persia, siendo instrumento de Dios, siendo un rey pagano, pero instrumento de Dios, como dice Isaías 44, proclama un edicto para que los judíos regresen a su tierra. Por 70 años ellos estuvieron ahí en tierra ajena, ¿verdad? Pero ahora Ciro dice, pueden volver. Los que quieran pueden volver a Jerusalén. Los que quieran pueden volver a su tierra. Y proclama un edicto para que ellos vayan, regresen a Jerusalén. ¿Y cómo estaba Jerusalén? Estaba destruida, estaba en ruinas, estaba en un total abandono. Donde vivían ahí, ¿quiénes? Vivían los bandidos que se refugiaban ahí. ¿Quiénes más vivían ahí? La gente pobre, la gente más pobre, la gente enferma que los babilonios no quisieron llevarse. Los niños enfermos, los jovencitos que estaban enfermos o que no cumplían los requisitos, porque este concepto de la raza superior no es nuevo. No fue ahí instaurado por Hitler y buscando la raza superior. No, eso siempre ha existido a través de los tiempos, de las edades. Y veían a un niño que para ellos no era bueno, entonces lo dejaron. Ahí vivían entonces bandidos, vivían pobres, vivían enfermos y la gente muy anciana. Cuando entonces llegan la gente del cautiverio, eso es lo que se encuentran viviendo ahí. El regreso a Jerusalén se realiza en 3 peregrinaciones. 3 escuadrones de gente regresan al pueblo. La primera fue comandada por Zorobabel, la segunda por Esdras y la tercera por Nehemías. Les voy a colocar un cuadro ahí en la pantalla que contiene la línea de tiempo después del exilio. Ahí está, ahí usted puede ver la línea del tiempo. Están los reyes de Persia. Ciro I, Cambises II, Darío I, Jerjes y Artajerjes. Ese Jerjes es Asuero, ¿ok? Es Asuero. Asuero no era un nombre, Asuero era un título, como César, ¿verdad? No es que, se llama César. Bueno, en nuestros días sí. Hola César Francisco, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era un título. Artajerjes, o Jerjes, perdón. Y si usted dice, no, Jerjes no lo conozco. Bueno, ¿usted vio la película 300? ¿O ha oído de la película 300? No la vea, es muy malísima. Pero ese supuesto tipo que históricamente está mal. Y cuando entremos al capítulo 1 le voy a explicar por qué. Porque él no fue el que llegó digamos, el que gestó la pelea contra los griegos. Fue su papá. Pero él se venga por la derrota que recibió de los griegos. Pero eso lo veremos en otra historia. Los profetas ahí están ubicados en los tiempos. Abdías y luego Joel en el tiempo de Ciro, Ageo, Malaquías. ¿Okay? Vean las fechas. En el 538 se da el decreto de Ciro. Ahí cabe Esdras, capítulo 1 y 6. Esto es importante entenderlo porque cuando usted está leyendo la Biblia, usted piensa que todo pasó así, seguidito. Que viene capítulo 1, luego capítulo 2, y fue seguidito, y todo pasó en el mismo capítulo. No. 1 al 6 pasan durante un rey de Persia.
Ciro. Ahí hay un regreso a la tierra hecha por Zorobabel. Luego, bueno, después en ese mismo tiempo viene un segundo regreso. Vea dónde calza Esther. Esther está antes de que termine el libro de Esdras, ¿verdad? Ahí, capítulo 6, un lapso, ahí está Esther. Ahí pasan los acontecimientos de Esther. Luego sigue Esdras, termina Esdras y viene Nehemías. ¿Ok? Y ahí en Nehemías tenemos el tercer regreso. Como usted puede ver, el libro de Esther está ahí metidito. Haciendo un repaso muy breve. Ya nosotros estudiamos y yo le quiero invitar, si usted no lo ha visto, yo quiero invitarlo para que usted vaya a nuestra página Casa de Pan Mensajes en YouTube y usted pueda ver, ahí estudiamos ya el libro de Esdras y estudiamos el libro de Nehemías. Pero haciendo un repaso rápido para ubicarnos en el tiempo y el espacio, Esdras, ahí se nos menciona el relato del regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Se nos habla de la reconstrucción del templo, su lugar de adoración a Dios, y de las dificultades que enfrentaron por llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra aplicación práctica? Porque recuerde que la Biblia tiene 3 aplicaciones. Cuando usted estudia la Biblia, una de las reglas de estudio bíblico, que eso se llama en teología hermenéutica, una de las reglas de estudio bíblico es que la Biblia tiene 3 aplicaciones. La Biblia tiene una aplicación histórica. Históricamente eso pasó, no es un invento. No es un invento del que escribió la Biblia, ¿verdad? No es que la Biblia aguanta todo lo que se le escriba, no. Aquí la historia es verdadera y ha sido comprobada por los historiadores y los arqueólogos. Entonces, todo lo que está en la Biblia es historia, histórico. 2, hay una aplicación doctrinal o profética y hay una aplicación práctica. Bueno, ahorita dentro de un ratito vamos a ver la doctrinal o la profética. Pero ¿cuál es la aplicación práctica de eso? Sí, históricamente viene un poco de gente, llegan a Jerusalén y empieza Esdras con el propósito de levantar el centro de adoración, el templo a Dios, que estaba destruido, quemado, todo horrible, y él empieza y hay oposición. ¿Cuál es la aplicación para usted y para mí? Bueno, nosotros debemos salir del cautiverio espiritual en el que nos encontramos, como ellos se encontraban bajo los persas, dominados por Satanás estábamos, por el sistema mundano y por nuestra carne. Y necesitamos urgentemente levantar nuestra comunión con Dios, nuestro centro de adoración al Señor, volver a caminar con el Señor. Y debemos comprender que cuando lo hagamos vamos a tener oposición, igual como esta gente. Porque el mundo, Satanás y la carne no van a estar contentos con que usted vaya a Dios. Con el mundo, Satanás y la carne no van a estar contentos cuando usted haga algo por Dios, cuando usted dé un paso de mejora en su vida espiritual, cuando usted dé un paso de mejora por su relación familiar. El diablo no va a estar contento, el mundo no va a estar feliz, va a haber oposición severa, fuerte, entiéndalo. Entonces, cuando algo suceda, usted dice, y ahora sí voy a empezar a leer la Biblia, ahora sí voy a empezar a orar, ahora sí voy a empezar a congregarme, y usted de verdad empieza, va a haber oposición. Entonces no se rasque la cabeza y diga, pero yo andaba buscando a Dios, ¿por qué me pasa esto? Por eso mismo. ¿Le pasa eso? Porque usted está buscando a Dios. Recuerde que Esdras nos deja claro que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Para aquellos que se arrepienten y se colocan en sus manos, Él nos acoge en su comunión. Hablando del libro de Nehemías, ¿qué vemos ahí? Vimos que él ocupaba un lugar de privilegio. Nehemías era copero del rey, un lugar de privilegio y de honor. ¿Ok? No solamente era la persona que comía y probaba el vino y la comida del rey antes, por aquello que estuviera envenenada, sino que era una persona cercana, podía ser considerado uno de los consejeros del rey también. Dios lo llamó para comandar al tercer grupo de judíos, para que regresaran a su tierra, pero a la vez para convertirse en un líder del pueblo en ese lugar. Esdras fue sacerdote, Nehemías fue un líder del gobierno local en Jerusalén. ¿Qué hace Nehemías? Reconstruye los muros y las puertas de la ciudad, cerrando así la oportunidad de los ladrones. Porque una ciudad sin muros es fácil de atacar.
No tiene que, le entra por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por cualquier lugar. No está cerrado. Tenemos que entender eso. La gente en ese tiempo se movía por muros o se encerraban en muros, ¿verdad? Nosotros aquí estamos en San Joaquín, pero de aquí para allá, a unos cuantos ya no es San Joaquín, ya es Heredia. Y de ahí para allá, un poquito más, es Alajuela. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si nosotros estuviéramos acá, habría un muro y puertas. Entonces, la gente de Alajuela que quiere venir para acá, tiene que llegar a la puerta y ahí hay unos guardianes y tienen que decirle, ¿a qué viene? ¿Usted a qué viene? Vengo a comerciar, vengo aquí para la iglesia, para Casa de Pan. Ah, bueno. Y entonces le abrían la puerta, entraba y cerraban. Entonces evitaba a los ladrones, pero también evitaba que los animales salvajes entraran e hicieran estragos dentro de la ciudad. ¿Cuál sería la aplicación práctica de Nehemías para mi vida, para su vida? Nosotros, recuerde que los muros representan vidas, y algunas de esas vidas están caídas. Algunas de esas vidas están huequeadas. Algunas están destrozadas. Entonces Dios quiere levantar vidas. Dios quiere de las ruinas levantarlas. Y las puertas están quemadas. ¿Recuerdan el libro de Nehemías? Las puertas estaban quemadas. Las puertas son el acceso a la ciudad. Bueno, el acceso a su mente, el acceso a su corazón, son sus ojos o su boca, todo su ser. Y a veces hay que repararlo. A veces hay que repararlo. Bueno, entramos ahora sí al libro de Esther. Y de primera entrada hay algunas cosas muy interesantes que yo quiero decirle, que entienda en el libro de Esther. En este libro no se menciona el nombre de Dios en lo absoluto. En todo Esther, son 10 capítulos, no se menciona para nada. Dios no aparece mencionado en todo el libro. No se menciona oración alguna, alguien orando. En Esdras, en Nehemías, sí los vemos orando y convocando al pueblo. En este libro no se menciona la oración. No se menciona ningún milagro. No se menciona ningún evento sobrenatural, pero sí se menciona muchas veces al rey pagano. Sí se mencionan varias veces fiestas paganas y costumbres paganas. Este es un libro rico en enseñanzas para nosotros. ¿Qué es lo que vemos en este libro? Y de hecho yo creo que hay dos libros que calzan muy bien con nuestro tiempo. Y uno de esos es el libro de Jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece. Esa es la característica, el caos que hay en Jueces. Todo el mundo hace lo que... A mí me parece que esto es lo correcto, ok, todo es relativo. ¿Para usted es correcto? Sí, es correcto. Bien, no hay problema, todo el mundo hace. ¿Y por qué todo el mundo hacía en Jueces lo que bien le parecía? Porque no había rey en Israel. Cuando el Señor no reina la vida, la gente hace lo que le da la gana. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando. Es una anarquía. Una anarquía. Por más que tengamos democracias y monarquías y todo eso, lo que hay hoy es anarquía a nivel mundial. Es el libro de Jueces. Y el otro es el libro de Esther. ¿Quién gobierna en Esther? ¿Quién gobierna? Un rey pagano. ¿Quién gobierna en el mundo? ¿Quién gobierna? No diga que Dios, por favor. No diga que Dios. Dios guarde, no diga que Dios. Porque Dios no gobierna. No gobierna Dios. El diablo. El diablo y sus ángeles. Y todos sus príncipes. Y tienen estratégicamente colocadas personas alrededor del mundo que son sus emisarios y que están gobernando los diferentes países en el mundo. Es el caos que hoy día tenemos a nivel mundial. Pero aquí en el libro de Nehemías vemos algo bellísimo. En el libro de Nehemías vemos la providencia de Dios. Acá en este libro. Por eso el título del sermón. Dios está trabajando aunque no parece. Dios se está moviendo aunque parece que no se mueve. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Entonces acá en Esther vemos la providencia de Dios. Acá, repito, no vemos a Dios haciendo milagros grandes ni visibles. Cuando hablamos de un milagro, entendemos cuando Dios interviene sobrenaturalmente en la historia para hacer algo. Abriendo un mar, ¿verdad?
conduciendo a un pueblo en un desierto, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, haciendo un milagro, que la gente en 40 años no se le gastara la ropa. Y más de un papá dice, ay Dios, haceme ese milagro con la ropa de mis hijos, con las tenis. Las sandalias de ellos no se le gastaron en 40 años, caminando en el desierto. En un desierto, con calores increíbles en la mañana y con fríos horribles en la noche, y Dios los cuidó por allá. Eso es milagro. Por eso es que no vemos en Esther ninguna columna de humo, ninguna columna de fuego, no vemos un mar dividido, no vemos a ningún leproso sanado, no vemos a un ciego que recobre la vista, en fin, no vemos ningún milagro. No lo vemos. En Esther vemos la providencia de Dios. Providencia viene del latín, de la palabra providentia o provideo. Providentia o provideo. Pro es un prefijo que quiere decir antes. Videntia o video, por supuesto, tiene que ver con ver. Entonces, cuando se habla de providencia, se refiere a ver antes. Se refiere a la, escuche bien la palabra, y Pedro habla de ella en el Nuevo Testamento. Se refiere a la presciencia de Dios, al preconocimiento, no la presencia, presciencia, preconocimiento. ¿Okay? El conocimiento previo de Dios, eso es la providencia, el conocimiento previo de Dios. Dios hace lo que hace en el mundo porque Él ve de antemano y Él tiene un plan. Perdón. ¿Usted cree en los ataques satánicos? Ayer cuando estaba poniendo todo esto en orden, cuando estaba tratando de poner todo esto en orden, empezó un dolor en el pecho, otra vez, increíble. Y empezó ese dolor en el pecho, y yo estaba escribiendo y escribiendo, y cada vez iba subiendo más el dolor. Y yo dije, ya me dio un infarto, esto es alguien que está molestando. No es el cuerpo, no es el corazón, no me va a dar. Es alguien que no quiere que yo transmita esto. Y ahora me pica la garganta increíblemente. ¿Quién cree que está detrás de eso? ¿Quién cree? Si usted no cree que el diablo se opone a que la palabra de Dios fluya y corra, usted no sabe y no escuchó muy bien el mensaje que dio el hermano Brian sobre la batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual. Es una lucha tremenda. Entonces la presciencia, la providencia es el preconocimiento de Dios. Dios sabe todas las cosas que van a pasar. Dios las sabe. Por eso Él mueve, es como el guante de Dios, la mano de Dios moviéndose a través de las edades. Cuando usted no ve eso, los eventos del mundo, los eventos históricos son meramente eso. Eventos históricos. Nada más. O sea, se levantó un imperio que era el imperio asirio. Y luego ese imperio asirio, pero ese imperio asirio llevó a los del reino del norte. Ok. Y luego de ahí se levanta otro imperio, los babilonios. Los babilonios dominan a los asirios. Los babilonios toman a los judíos, al reino del sur, como prisioneros. Sigue habiendo la mano de Dios moverse en la historia. No es simplemente la historia, los reinos históricos. ¿Quién domina a los babilonios? Los persas. Los persas dominan. ¿Y qué pasa con los persas con relación a los judíos? Les dan un poquito más de libertad. Los otros los tenían subyugados, pero los persas, por Ciro, por Darío, ahí usted ve el libro de Daniel metido ahí entre los persas, donde ya les están dando libertad. Pues si quieren pueden volver.
Y algunos de estos muchachos hasta se van a meter dentro de nosotros y van a ayudarnos y van a gobernar junto con nosotros. Y ahí veremos a Sadrach, Mesach y Abednego y veremos históricamente. Y luego los persas son dominados ¿por quiénes? Por los griegos. ¿Okay? Y ahí va Israel metido. Y entonces ahí tenemos a los ilustres griegos y a todos estos grandes filósofos y pensadores. Y luego se levanta un hombre, ¿cómo se llamó? Alejandro Magno. Y Alejandro Magno llega a establecer lo que se llama la lingua franca. ¿Y qué es la lingua franca? Que en todo pueblo, todo lugar que domine Alejandro, todo lugar que domine Grecia, se va a hablar el griego. Ustedes pierden su idioma y van a hablar el griego. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? No es casualidad. Dios quería un idioma universal. No persa, no babilonio, no asirio, griego. Porque es un idioma muy rico. Entonces Dios hace que, ok, la gente va viendo nada más cosas históricas. No. Dios dice, ¿qué va? Yo tengo un plan. Israel va a estar bajo esto y ahí el idioma griego va a ser el que se va a extender por todo el mundo. Y entonces van a hablar en griego, van a escribir el Nuevo Testamento en griego. ¿Quién domina a los griegos? Los romanos. ¿Qué caracteriza a los romanos? ¿Qué caracteriza? Ellos tenían un ejército fuertísimo. Para que se moviera el ejército, ¿qué ocupaban? Caminos, carreteras, puentes. Alistó el camino, el viaje para los primeros misioneros como Pablo, que empezaron a salir a predicar a todo lado. No son casualidades, no es mera historia, es Dios moviéndose a través de la historia. Y lo que está pasando hoy en Medio Oriente no es casualidad, no es casualidad. Es Dios moviéndose a través de la historia. No es. Por eso es que los medios no le dan tanta seguimiento. Ayer estaba escuchando las noticias, le digo yo, pongamos el tele para ver sobre la invasión de Irán. Ya Irán empezó a invadir a Israel. No dieron nada. Fue más importante ver si Kamala Harris le ganaba a Donald Trump porque están empatados, porque es tan importante eso. No, lo importante es Medio Oriente. Porque ahí empezó la historia mundial y ahí va a terminar la historia mundial. No es en los Estados Unidos, ni en Buenos Aires, ni en Santiago de Chile, ni en Costa Rica. Va a ser allá. El reloj de Dios está allá, no está aquí. Entonces vuelva un vistazo, porque la mano de Dios se está moviendo hacia allá. Eso es exactamente lo que vemos en Esther, la providencia. Y sobre la base de su providencia, Dios mueve sus circunstancias normales en la vida de personas normales. Si usted toma cada circunstancia, no hay casualidades en usted. Lo que pasa es que nosotros las vemos como situaciones normales. Así yo trabajo donde trabajo porque ahí me aceptaron, ahí yo metí el currículum y me llamaron. Usted trabaja ahí porque Dios tiene un plan y Dios lo metió ahí. Dios está moviéndolo así. Le decía yo ayer a los jóvenes, mi esposa y yo no somos vendedores. Para que una persona sea vendedor, alguien una vez se equivocó conmigo y llegó y me dijo, pastor, usted podría tener un buen negocio como vendedor porque usted habla muy bien. Yo hablo muy bien aquí, pero aparte de aquí yo no puedo hablar. En serio, no puedo. Ayer le contaba a una pareja con la que estaba hablando. A mí la gente, mucha gente me bloquea. Me bloquea. Pero usted trabaja con gente y mucha gente. Sí, porque Dios me llamó a eso. Y yo lo hago con mucho gusto, pero yo prefiero estar en mi casa, en un sillón con un libro. Prefiero. Pero Dios me llamó a esto y me capacitó para esto. Y esto es responsabilidad de Dios y lo hago por Él.
por Él. No es que no amo a la gente, claro amo a la gente, pero a veces me bloquea y me cuesta pensar. Pero la gente dice, no, pero usted puede hablar bien, usted puede vender. No, yo no puedo vender. Yo no sé vender, pero hay gente aquí que son vendedores. Dios les dio esa habilidad. Hay gente aquí que son administradores. Dios les dio esa habilidad. Hay gente aquí que es buena para los números. Dios les dio esa habilidad. Hay gente que puede dimensionar el tiempo y el espacio. Dios le dio esa habilidad. Hay gente aquí que ha sido llevada por acá, por allá, por todo lado. Dios ha movido piezas para que usted esté donde esté según la providencia perfecta de Dios. No es un error. Dios lo llevó a una iglesia donde usted aprendió, tal vez donde conoció a Jesús. Dios lo tiene acá porque el Señor lo está preparando y tiene un propósito para usted. En el libro de Esther, vea, si usted ve las cosas en el libro de Esther, así a grosso modo son fortuitas, son normales. Vemos a un libro, en el libro vemos a una mujer que entra a un concurso de belleza y lo gana. Ahí está, eso es todo. ¿Cuántas mujeres no han entrado a un concurso? Aquí hacen en 127 candidatas. Viene Esther y ganó el concurso de belleza. ¿Y eso qué? Es una cuestión sola. Usted tiene la habilidad futbolística, usted tiene la habilidad deportiva porque Dios se la dio. Hay gente que por más que quiera dominar una bola, mejor dedíquese a pintar. Pero hay gente que yo admiro cuando están construyendo, cuando levantan una pared y cuando usted dice, y ahora la voy a repellar, ¿y eso qué es? Y agarran el cemento y le tiran y con la llaneta, y agarre usted una llaneta. Yo intenté y así. No, me dijo el que estaba conmigo, Luisito, el papá de Luis. No, pastor, gracias. Vaya, ore por mí. Ahí entendí. Y ver cómo hacen, que le echan agua y que le hacen esto, y usted ve esa pared. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces, cada uno, Dios lo capacitó según su providencia para algo. Ok, vemos a una mujer que gana un concurso de belleza. Ok, esa mujer se casa con el juez que organizó el concurso de belleza. Esa mujer le pide un favor a su marido. ¿Y cuál es el favor? Mi amor, yo voy a hacer una fiesta, voy a hacer un banquete en tu honor. Y te invito, por favor, vení y tráete a tu hombre de confianza. Tráete al ministro de la presidencia. Yo quiero que vengan los dos a mi fiesta. ¿Qué hay de ahí? ¿Qué hay ahí de milagroso, de raro? No, es cotidiano. El esposo de la mujer no puede dormir. Está ahí durmiendo, tratando de conciliar el sueño y vuelve a ver la hora, las 11, las 12, la 1 de la mañana. No puede dormir. Se levanta y no se va a la tele. No se va a la computadora para buscar algún streaming, ¿verdad? Y buscar alguna serie de esas buenas. No. Pide que le traigan un libro. Pero no fue el libro de Harry Potter lo que él pidió, ni fue el libro del árbol enfermo, ni los 100 años de soledad. No, él llegó, recuerda, era el rey, tenía una biblioteca bien grande. Lo que él pide es, ¿me pueden traer el libro de las crónicas? O sea, ¿me puede traer el libro de todos los acontecimientos históricos que han pasado durante mi gobierno? Y el hombre agarra el libro, lo abre, probablemente no era así, ¿verdad? Era en rollo. Lo abre y empieza a leer. Sí es cierto, quisieron matarme. Sí es cierto. ¿Casualidad? No. Providencia de Dios. Providencia de Dios. Se leyó las crónicas, no las de Narnia, otras. Como puede ver acá no hay nada, no hay milagros, no hay nada sobrenatural, es algo muy cotidiano. El punto es que al final de la historia, cuando uno toma todas esas pequeñas circunstancias en conjunto, puede ver la mano de Dios.
Usted puede ver la mano de Dios en su vida, lo que pasa es que a veces no tenemos el tiempo para sentarnos y ver. Usted está donde está por la misericordia de Dios y por la gracia y por la providencia de Dios. Sin embargo, si nosotros tomamos esas circunstancias pequeñas y las unimos, podemos ver la providencia. En el libro de Esther, Dios ha escondido su rostro por el pecado de Israel. ¿Por qué no se menciona el nombre de Dios ahí? Dios escondió su rostro. Deuteronomio, no está en la pantalla, pero busque Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quinto libro. Deuteronomio, capítulo 31, por favor. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 18. Deuteronomio 31, 18. Vea lo que dice. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Escondido. Ahí estaba, pero su rostro estaba escondido. ¿Por qué? Por el pecado de ellos. Dios estaba, no es que Dios no estaba, Dios estaba, pero por el pecado de ellos estaba escondido. Israel estaba fuera de la voluntad de Dios, pero a pesar de no estar dentro de la voluntad de Dios, Dios dirigía los eventos. ¿Cómo lo hacía? Por medio de su divina providencia. Gracias a la providencia, Dios cumple su voluntad para garantizar el cumplimiento de sus propósitos. Un ejemplo de la providencia divina se encuentra en la vida de José. Ahí está José, uno entre un montón de hermanos. Y los hermanos piensan mal contra él, los hermanos lo apresan, los hermanos lo venden. Uno dice, qué barbaridad, qué desgracia. No, no fue desgracia. Dios estaba detrás de eso. ¿Pudo evitarlo Dios? Sí, pero Dios veía más allá. Recuerda, providencia, Él ve más allá. Y se va José y llega a Egipto, la potencia del mundo en aquel entonces. Y llega como un esclavo, llega como a alimentar presos. Le hacen jugadas horribles ahí, pero Dios va haciendo que vaya subiendo, y vaya subiendo, y vaya subiendo, y vaya subiendo. Y por otro lado, el mundo empieza a tener hambre. Empiezan a tener hambre, hambre horrible. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Y dice Jacob, vean, dicen que allá en Egipto están dando comida, que hay un tipo ahí que es el segundo después de Faraón, que es el que domina la cosa. Vaya por favor y consígase algo de comer, porque nos vamos a morir de hambre. Y recuerdan el resto de la historia, los hermanos llegan, no reconocen a José. ¿Por qué no lo reconocen? Ya habían pasado cualquier cantidad de años. Todos los judíos con sus barbotas, él a la usanza egipcia, totalmente rasurado hasta su cabeza, no lo reconocían, no sabían quién es, pero él sí los reconoció. Y cuando él los bendice y todo el resto de la historia, él les dice, Dios me trajo aquí para alimentarlos, para alimentar al mundo. Dios, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, entienda, Dios va a movernos a donde Él quiere, según su providencia, para llevar a cabo un plan. Llevar a cabo. ¿Fue perverso lo que ellos hicieron? Sí. ¿Dios se enojó? Sí. Pero a pesar de ello, el pecado que ellos cometieron sirvió para lograr un mayor bien. José terminó ahí en Egipto y ustedes, repito, ya conocen la historia. Es por esta razón que yo digo que el libro de Esther es un libro para nosotros hoy. Muestra la forma en cómo Dios está trabajando hoy. Hoy día vivimos en la época de la iglesia. La época de la iglesia no se caracteriza. Algunos han tratado de luchar para que se caracterice, pero en realidad no. Están luchando para que esta época se caracterice por señales, visiones, prodigios, milagros. Pero esta época no. Dios trabajó así en el tiempo de Jesús y al principio del tiempo de los apóstoles, pero después no. Históricamente hablando, si usted lo puede ver, después del siglo III en adelante, casi no hay grandes portentos. Ha habido, sí, Dios
es Dios y Él opera cuando Él quiere y como quiera. Pero una cosa es una regla y otra cosa es una excepción. Y hoy por hoy Dios opera, sí, en excepciones, pero no como regla. Hoy, como en Esther, Dios trabaja por medio de circunstancias cotidianas y normales. Hace un año, un grupo de gente de Palestina irrumpe y agarra a balazos a unos israelitas, mata a unos y secuestra a otros. ¿Y qué es lo que eso hace? Que Israel se levante en armas y seguirá levantado en armas, porque ya lo han dicho, ya no más, ya no más. Vamos a recuperar nuestra tierra. Ah, pastor, entonces está de acuerdo en lo que ellos están haciendo, matando y asesinando. No, no estoy de acuerdo. Y Dios tampoco está de acuerdo. Pero Dios usa las circunstancias para hacerlo. No fue el plan de Dios, porque el plan de Dios fue que Israel fuera obediente. Desde el Génesis Dios les dijo, mire, toda esa parte de Egipto es suya, Asiria es suya, Arabia es suyo, todo eso es suyo, Líbano, todo eso es suyo. Ah, no. Y ahí tenemos el libro de Jueces, donde Israel empieza a hacer alianzas y alianzas. Yo sé que Dios dice, pero nosotros somos más inteligentes que Dios. Entonces hacen alianzas con los gabaonitas, hacen alianzas con los cananeos, hacen alianzas y ahora quieren deshacer esas alianzas. Porque esos pueblos dijeron, esta tierra es de nosotros, no es de ustedes. Y entonces Israel está diciendo, no señores, vamos a entrar casa por casa y sacar a la gente que no es de nosotros y nos vamos a apoderar de nuestra tierra. Hacia allá van. Hacia allá van. Naciones Unidas. Israel dice, no, señores, por favor. Estados Unidos, sanciónenos lo que quieran, porque nosotros les vendemos armas a ustedes, porque nosotros les escribimos o les hacemos este cono para que a ustedes los protejan. Israel ha hecho de desiertos naranjales. Ellos saben que son el pueblo de Jehová. No está bien lo que están haciendo. Eso es importante entenderlo. Y la Biblia no nos manda, escúcheme bien aquí, por favor, no se me pierda. La Biblia no nos manda a orar para que Jerusalén, para que Israel siga ganando y matando gente. La Biblia nos manda a orar por la paz. La paz en Jerusalén. Eso es lo que tenemos que orar, por la paz en Jerusalén. Y el asunto sigue. ¿Quién lo va a parar? Nadie. Ahí va. Bueno, alguien sí lo va a parar. Alguien se va a levantar y va a decir paz. Paz. Y la gente va a decir, wow, este hombre es lo máximo. Hizo paz. Paz entre los palestinos y los israelitas. Y los hebreos van a decir, ven que el Mesías nuestro no era Jesús. Ven, están equivocados los cristianos. Este es nuestro Mesías. Este es nuestro Simón Bolívar. Este es nuestro guerrero. Él es el que nos va a dar la libertad y nos va a poner en el mundo como primera potencia. Su apodo, el anticristo. En los detalles pequeños o cotidianos nosotros podemos ver a Dios. Hermano, hermana, sé que usted tiene pruebas en su vida, tiempos difíciles. Sé que a veces usted se siente solo, siente silencio de Dios casi palpable. Parece que Dios no hace nada, parece que Dios no está activo, pero Dios sí está activo, Dios está moviendo. Tome en cuenta que Esther también vivía durante un tiempo difícil, un tiempo de silencio cuando Dios no se veía. El mundo de Esther dominado por los paganos. El pueblo de Dios en apatía e indiferencia. Como le digo, la gente viendo a ver si gana Trump o gana, y que si gana qué. Y que si gana, y todo el mundo con miedo, porque Trump va a sacar a los ilegales de los estados, y ahí está mi primo, y ahí está mi tío, y va a echar a todo el mundo a los ilegales, ahora sí. Y entonces la otra viva dice, no, yo tampoco. Ay, entonces yo no. Y entonces son movidas políticas. ¿Usted quién le cree? Que tenemos que creer a Dios en la Biblia, pero estamos más preocupados oyendo el mundo que oyendo lo que Dios dice. Más preocupados oyendo las noticias que cambian que las noticias verdaderas que están aquí y que se están cumpliendo. Ella tomó una decisión, ella confió en Dios.
Y por andar confiando en Dios, Dios la bendijo y protegió a su pueblo. En Esther vemos cómo Dios preserva a su pueblo de la destrucción. A través de las edades Dios ha hecho eso. 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. O sea, 6 millones es tamaño de poca gente. Más que la población de Costa Rica. ¿Y acaso se acabaron los judíos? Porque Dios les dio una promesa. Que serían como la arena del mar. Y como las estrellas del cielo. Viven cerca de 2,5 millones, 3 millones en Israel. Y hay casi 10 millones afuera que están empezando a volver a su tierra. ¿Qué dijo Jesús? De la higuera aprended. Cuando ya está floreando, entienda que el día ya está cerca. Ya está cerca. La mayoría de los bancos del mundo, ¿quién los domina? ¿Quiénes son los presidentes de la mayoría de los bancos mundiales? Judíos. Los que compran oro aquí en Costa Rica, en su mayoría, ¿quiénes son? ¿Y para qué? ¿Para qué? Están comprando oro para mandarlo a Israel. Todo está listo, hermanos. Pero la iglesia sigue durmiendo. Sigue durmiendo. En los minutos que me quedan, yo quiero explicar algo que puede hacer de este libro un estudio muy rico. Vamos a pasar de la superficie, vamos a pasar de la providencia de Dios, que claro está, es el tema central del libro, a verlo un poco más profundo a través de las semanas, si Dios nos presta vida. Vea 2 Timoteo, por favor, y aquí voy un poco rápido. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. Dice Pablo hablándole a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de presentar al hombre de Dios, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto me dice a mí que como cristiano yo tengo que saber usar bien la palabra de Dios. Tengo que saberla usar. Vamos a escudriñar la Biblia, ¿ok? Y vamos a escudriñarla por medio de lo que se llaman tipos, cuadros y símbolos, que en teología se llama tipos, cuadros y símbolos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a establecer una base bíblica. Cuando vamos a hablar de los cuadros, de los tipos, de los símbolos, son, para que tenga una idea, es una ilustración de una verdad espiritual que Dios nos ha dejado ahí en el Antiguo Testamento y que se refleja en el Nuevo Testamento. Tipos, cuadros y símbolos no son alegorías, para nada, para nada. No es un sistema alegórico de interpretación. Es algo que está como una sombra en el Antiguo Testamento y que se revela plenamente en el Nuevo Testamento. Vea Romanos capítulo 15, se lo explico así rápido. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles son las cosas que se escribieron antes? El Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, ¿cuál es la enseñanza que usted saca del Éxodo? Un pueblo que sale de Egipto, que eran presos, caminan tamaño poco de tiempo por el desierto, entran a una tierra, la poseen. ¿Cuál es su enseñanza para hoy? Ahí es donde entran los tipos, los cuadros, los símbolos. Porque de lo contrario es nada más historia. Una historia bonita, pero hace muchos años. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primera de los Corintios 10, 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines. O sea, el Antiguo Testamento está escrito para amonestarnos a nosotros hoy. ¿Sí? Pero hay un problema. ¿Cuál es el libro o los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos para los cristianos?
para los cristianos? Ninguno. Ninguno. Entonces los desechamos. No. Ellos nos enseñan. De ahí sacamos grandes verdades. Grandes verdades. Por ejemplo, ¿hay libros escritos a los cristianos en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles? Los de Pablo. Escribe a la iglesia en Roma. La iglesia, los cristianos. Escribe a la iglesia en Éfeso. Escribe a las iglesias en Galacia. Escribe a la iglesia en Tesalónica. Escribe a la iglesia en Filipos. Escribe a la iglesia en iglesia, cristianos. Ahí está la doctrina para nosotros. Pero lo del Antiguo Testamento son historias donde yo tengo que saber usar los cuadros, tipos, símbolos. Vea Colosenses 2, versículo 16-17. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ojo lo que sigue. O sea, toda esa gente guardaba luna nueva, días de reposo, lo que comían. Recuerda Levítico, que no coma chanchito, que no coma camarones, ¿cómo se les ocurre? Que no coma langosta, por favor, que no coma, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que comer. Nadie lo juzgue si se come unas chuleticas, nadie lo juzgue si se manda un de esos chanchos ricos. No, nadie lo juzgue, está diciendo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas eran sombra. Lo que para el judío era literal, para el cristiano es sombra. Aquello era una prefiguración. Literalmente no tenían que contaminarse comiendo eso. Nosotros no tenemos que contaminarnos no comiendo camarones, no tenemos que contaminarnos comiendo la comida que este mundo nos sirve. Por la radio, por la televisión, por el internet. No tiene nada que ver con chuletas, costillas, camarones, etcétera. Tiene que ver con cosas espirituales en el Nuevo Testamento. Por eso ahí en la pizarra, en la cosa esa está, tipos, cuadros. Me refiero a usar las cosas del Antiguo Testamento que son prefiguradas, pero no es que yo lo invento. No es que yo lo invento. Se revelan en el Nuevo Testamento. Y antes un ejemplo de esto. En Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Recuerdan? Juan 3. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Y como Moisés levantó en el desierto, levantó la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una prefiguración. ¿Dónde está la prefiguración? En Números. Había un montón de serpientes ardientes que estaban matando a todo el pueblo. Y Moisés le dice, Señor, ¿cómo hago? Venenosísimas. Están matando a la gente. ¿Qué hago? Hazte una serpiente de bronce. Póngala en un asta. Y póngala en alto. Y por cierto, esa serpiente de bronce es el símbolo de la medicina. Qué casualidad, ¿verdad? No hay casualidad. Dios dijo, voy a ponerla así y los médicos van a tragársela y van a ponerla. Y ese es el símbolo. Un asta y una serpiente alrededor. Y la gente que veía esa serpiente vivía. Ok, ¿y cómo es que Jesús va a morir? Va a morir en alto. Va a morir en un poste. Va a morir en una cruz. Va a ser puesto. ¿Y cómo se va a salvar la gente? Todo aquel que mire a Él. Hay una prefiguración y hay un cumplimiento. ¿Ok? Allá por principios de los 80s empezó acá en Costa Rica un movimiento muy fuerte. Las teologías, con tal de atrapar a los incautos, han
¿verdad? Ha hecho sistemas de pensamiento increíbles. Allá por los 80s, finales de los 70s, 70 y pico, 75 en adelante y principios de los 80s, salió, hoy es la teología la teología de la prosperidad, pero en aquel entonces no había nada de prosperidad, era la teología de la liberación. La teología de la liberación, un movimiento revolucionario. ¿Saben? Yo oí una predicación en un púlpito así. Estaban hablando de, esto es una alegoría, estaban hablando de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? Un hombre descendió y fue atacado por ladrones, y luego pasó un levita, luego un sacerdote, y al fin el samaritano. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, esa predicación fue más o menos así. El hombre que descendía de Jerusalén a Samaria, bueno, que descendía, es el pueblo, es el proletariado. Los asaltantes son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que le sacan y desangran al pueblo y lo tiran y lo pisotean y lo dejan casi muerto. El levita son las organizaciones sociales mundiales que no ayudan para nada. La ONU, que no sirve para nada. El sacerdote es la religión estatal, que tampoco ayuda para nada porque está casado con el Estado. Pero el buen samaritano es el movimiento revolucionario, el Che Guevara. Y, hermanos, la gente, ¡wow! ¡Qué explicación! Eso es alegoría, eso es antibíblico y eso está mal. Porque una alegoría inventa. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está el Fondo Monetario Internacional en la Biblia? ¿Dónde está eso? Aquí en la Biblia. Yo le puedo dar una interpretación del el buen samaritano con base en lo que dice la Biblia, ¿ok? Bueno, concluyo con lo siguiente. Y recuerdo cuando un predicador dice concluyo, son como 15 minutos más. Yo quiero que veamos rápido, muy rápido, la ubicación del libro de Esther dentro de un contexto doctrinal y lo que ha representado a nivel histórico. No es casualidad. Yo creo que cada cosa está acomodada por Dios perfecta. Cada palabra es perfecta. Y se lo voy a demostrar. Yo quiero que veamos un momentito. En segunda, no es ver versículos, sino póngame atención. En segundo libro de Crónicas, ¿qué vemos? En el segundo libro de Crónicas vemos una dispersión mundial de los judíos. ¿Okay? Los judíos, por su pecado, son dispersos. Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, por todo lado. ¿Okay? En Esdras, ¿qué vemos? Vemos un cuadro de la preparación de la tierra, regresando a la nación de Israel. La nación de Israel estaba dispersa, no tenía tierra, estaban dispersos por todo lado y empiezan a volver a su tierra. ¿Por qué? Por la proclama de un rey pagano. Un rey pagano que decía, todos los reinos de la tierra son míos. En 1918, un hombre de apellido Balfour dio una proclama, y la voy a leer, literal. Fue dirigida por Arthur Balfour al barón Lionel Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, y dice: tengo gran placer en enviarle a usted en nombre del gobierno de su majestad. Estamos hablando de 1918. Hasta 1918 Israel andaba por todo lado. No tenía país, no tenía tierrita, no tenía nada. Estaban como los kurdos, por todos lados regados. Hay kurdos en España, hay kurdos en Francia, hay kurdos por todos lados. No tienen terreno. 1918 este hombre dice: tengo gran placer en enviarle a usted en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido remitido al gabinete y aprobado por él mismo. El gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Y sigue ahí. A partir de esa proclama, Israel puede ir a ese sector de Palestina y decir:
aquí tenemos un pedacito de tierra. Por cierto, el reino británico, el imperio británico, tenía un eslogan en ese entonces. Y el eslogan era: el sol no se pone sobre el imperio británico. Exactamente lo que Ciro dijo. Ciro dijo: yo soy dueño de todos los reinos de la tierra. Y ellos dicen: el sol no se pone en ningún lugar del mundo porque el imperio británico domina el mundo. Ellos dominaban cualquier cantidad de terreno. Pero luego de Esdras, ¿qué sigue? Sigue Nehemías. Nehemías, vemos un cuadro de Israel. ¿Y qué es lo que hacía Nehemías? Establecer muros. ¿Qué es lo que pasó el 14 de mayo de 1948? Israel establece su independencia, establece muros. Ellos les dieron un pedacillo de tierra y luego ellos dijeron: ok, pero vamos a ponerle límites. Vamos a cerrar nuestra ciudad. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Por cierto, un día después, 24 horas después de que firman el edicto el 14 de mayo del 48, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak lo invaden, forzándolo a defenderse. 5 naciones sumamente poderosas contra una nación que se estaba armando. Y adivine quién ganó. Esther, luego sigue Esther, un cuadro de la transición de la iglesia a Israel. ¿Qué es lo que vemos en Esther? ¿Quién está gobernando? ¿Quién es la esposa del rey? Vasti, una gentil. Quitan a la gentil. ¿Y a quién suben? A Esther, la judía. A nivel mundial, ¿quién se ve en escena? ¿Israel o la iglesia? La iglesia. La iglesia. No estamos en el Antiguo Testamento que usted ve Israel, 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 Israel. No, es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Ah, pero vea los acontecimientos mundiales. Ahora la gente está volviendo los ojos a Israel, Israel, porque un día la iglesia va a ser llevada y será puesta a los ojos públicos Israel. La reina Israel volverá. ¿Y para qué volverá? Después de Esther, ¿qué sigue? ¿Cuál libro sigue? Job. ¿Y de qué habla Job? Habla de dolor, de desgracia, porque Satanás ataca a un hombre y él sufre horriblemente. Ok, la reina judía va a ser colocada a nivel mundial. ¿Y qué le va a pasar a la reina judía? ¿Qué va a pasar? Hermanos, hay que conocer un poco la Biblia. Lo que va a pasarle a la reina judía es la persecución que jamás ha experimentado en la vida. La matanza más grande de judíos alrededor del mundo. Lo que se llama la tribulación. ¿Cuántos capítulos tiene Job? ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42 capítulos. ¿Cuántos meses va a durar la gran tribulación? 42 meses. 3.5 años. Porque la tribulación será de 3.5 y la gran tribulación será de 3.5. Los primeros 3.5 serán de: vengan acá, paz, consolidado. Yo soy el Salvador de ustedes. Vengan, ya tienen el templito, se los voy a dedicar. Vamos, lea Mateo 24, lea de la abominación desoladora de Daniel, lea historia, lea en historia, lea el libro de Macabeos lo que pasó. No es bíblico, Macabeos, pero sí es histórico. Lea de cómo Antíoco Epifanes, llegó a sacrificar en honor a Jehová y lo que hizo fue una matanza. Y ahí se empezará una gran persecución. Lo que usted tiene en la Biblia no es casualidad. No es casualidad. No es solamente un versiculito que usted lee el domingo, no, es un plan perfecto de Dios que se va moviendo
a través de las edades. A través de las edades. ¿Por qué la gente hoy no quiere oír la sana doctrina? Prefieren el chingui, chingui, el bailongo y toda la cosa dentro de las iglesias. ¿Por qué? No. Hora y media de música y ojalá que 15 minutos de predicación. Nada más, el pastor está durando 28 minutos. ¡Qué bruto, hombre! Pero no importa, hablamos y danza y toda la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos la gente se amontonará para oír fábulas profanas, no para oír la palabra. ¿Por qué? Porque si usted oye la palabra, usted se alista, usted dice, hey, y ahora sí, con esto termino, alístese. Jesús viene. Alístese. Y no es broma. Oramos. Dios, en el nombre de Jesucristo, llegamos delante de su presencia. Yo llego delante de su presencia dándole las gracias, Dios, por ese plan tan bello, tan perfecto que usted tiene en su libro que nos ha dejado. O sea, no estamos caminando a ciegas. Hay gente que dice, esto es como caminando a ciegas. No. Vemos gente que sale de la fe, vemos gente que apostata de la fe, vemos gente que por una mínima cosa deja la iglesia, vemos gente que no está sólida en el cristianismo, sólida en la fe. Y ahí es que es parte del cumplimiento de los tiempos. Cada vez vemos la iglesia más débil, más comprometida con el mundo. Dios, yo te pido que nos aliste, a nosotros los cristianos, que nos aliste, que nos haga ver que las cosas que están pasando son parte de su plan, son parte de su providencia y que usted viene, Jesús. Que nos encuentres despiertos, que nos encuentres trabajando, que nos encuentres haciendo por ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos.